Entonces, la idea es que hoy vamos a revisar el diseño de compensadores en trazo adelanto de fase. Bueno, entonces para arrancar puntualmente, pues ya vamos a empezar. Bien, entonces digamos que hasta la clase pasada, que bueno, se las grabé en forma síncrona para que ustedes revisen, eh, diseñamos el compensador adelanto y el compensador en atraso de fase. Entonces la idea es pues ahorita revisar el procedimiento de diseño y hacer el ejemplo, el ejercicio del diseño del compensador en atraso adelanto. O también algunos le llaman adelanto atraso, pero vamos a ver por qué es más apropiado decirle atraso adelanto. ¿Listo? Eh, en definitiva, pues repasando, simplemente el compensador en adelanto es un filtro pasaaltas y su principal ventaja es respuesta transitoria. Ancho de banda, el ancho de banda lo hace más grande, ¿no? Más rápido los sistemas. El compensador en atraso de fase, entonces el compensador en atraso de fase, pues es un filtro pasabajas, ¿sí? Y básicamente su mejor característica es su respuesta en régimen permanente, o sea, el error en estado estacionario. Es la principal característica del compensador en atraso de fase. Bueno, en el caso del compensador en adelanto de fase, el cero está más alejado, perdón, el cero es más pequeño que el polo. Y en el compensador en atraso, el polo es más pequeño que el cero, ¿no? Bien. En este caso, ¿cómo es el compensador en atraso adelanto de fase o lag-lead compensator? Es un compensador que se caracteriza porque conecta en serie, ¿sí? Es básicamente conectar en serie el compensador en atraso de fase con el compensador en adelanto de fase. O sea, es como si nosotros tuviéramos el compensador en atraso conectado en cascada con el compensador en adelanto. Esto pues obviamente iría a la planta, ¿sí? La planta pues de aquí de alguna manera se realimenta a través del sensor y aquí se calcula el error pues para que ingrese al compensador, ¿no? Entonces aquí estaría la referencia del error y el compensador pues sería el compensador en atraso en cascada con el compensador en adelanto. En definitiva, pues un compensador en atraso adelanto pues simplemente es un controlador, un compensador que tiene dos polos y dos ceros, ¿sí? Los dos ceros, pues correspondientes, un cero corresponde al compensador en adelanto, el otro cero corresponde al compensador en atraso, un polo que corresponde al compensador en adelanto y un polo que corresponde al compensador en atraso, ¿sí? Y obviamente está multiplicado por una ganancia K, ¿sí? Y por el producto de alfa por beta, y dividido sobre el producto de alfa por beta, ¿no? Dividido sobre el producto de alfa por beta, eh, donde las mismas condiciones que tuvimos en consideración para el diseño de compensador adelante y compensador en atraso de fase se cumple. O sea, el valor de beta tiene que ser mayor que 1 y alfa tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Bueno, ¿qué se tiene que considerar en el compensador en atraso adelanto de fase? Bueno, que el conjunto de polo cero que tiene el compensador en atraso, ¿sí? Tienen que ser más pequeñitos que el conjunto del polo cero del compensador en adelanto, ¿sí? Y obviamente guardar las condiciones de que en el compensador en adelanto el polo es más grande que el cero y en el compensador en atraso el cero es más grande que el polo, ¿sí? Entonces, si nosotros pues desde el punto de vista, desde el punto de vista, desde el punto de vista de filtrado, por así decirlo, ¿sí? Si conectamos en serie el compensador en atraso
con el compensador en adelanto, ¿cierto? Sabiendo que la respuesta en frecuencia del compensador en atraso, digamos, en magnitud es de esta forma, ¿cierto? Porque es un filtro pasabajas. Y la respuesta en frecuencia del adelanto es esta, que es un filtro pasaltas. Pues lo que vamos a observar es que fácilmente la respuesta del compensador en atraso de adelanto, como se suman algebraicamente, ¿no? Las respuestas, es equivalente a un filtro muesca, ¿no? A un filtro supresor de banda, ¿sí? En donde aquí estaría el polo y el cero, Z2, P2 bueno, realmente es P2, Z2, del compensador en atraso, y aquí estaría Z1, P1 del compensador en adelanto, ¿sí? La parte pasa bajas y la parte pasa altas, ¿listo? Digamos desde el punto de vista de magnitud. Y desde el punto de vista de fase, de fase, pues quiere decir que como está primero el compensador en atraso, entonces lo que se hace es primero restar fase. Esta es la fase. Y después, donde están los polos y ceros del compensador en adelanto de fase, sumar fase. Entonces aquí estaría el compensador en atraso y aquí el compensador en adelanto desde el punto de vista de la fase, ¿no? Desde el punto de vista de la fase. Recuerden que obviamente aquí está el polo y el cero del compensador en atraso y aquí estaría el cero y el polo del compensador en adelanto, ¿sí? Desde el punto de vista del lugar de los polos y ceros, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues obviamente, menos 1 sobre T2 es el cero del compensador en atraso, ¿no? Menos 1 sobre beta T2 es el polo del compensador en atraso, ¿no? Este sería el compensador en atraso. Y 1 sobre alfa T1 sería el polo del compensador en adelanto. Y menos 1 sobre T1 sería el cero del compensador en atraso, ¿cierto? Entonces observen que el conjunto polo cero del compensador en atraso es más pequeño que el conjunto polo cero del compensador en adelanto, ¿cierto? Y aquí pues se tiene que cumplir pues obviamente que el polo es menor que el cero para el compensador en atraso y aquí que el cero es más pequeñito que el polo en el compensador de adelanto. Listo, bueno, lo que está acá, ¿cierto? Para el compensador en adelanto el polo es más grande que el cero y para el compensador en atraso el cero es más grande que el polo, ¿sí? Desde el punto de vista frecuencial, pues es la que ya les comenté, ¿no? Entonces, básicamente esta sería la respuesta en frecuencia, la respuesta en frecuencia la respuesta en frecuencia del compensador en adelanto, atraso, adelanto de fase, ¿no? Entonces aquí tenemos la magnitud del compensador y en la parte inferior la fase. Entonces, muy posiblemente, miren, aquí está, por aquí van a estar los polos y los ceros del compensador en atraso de fase, ¿cierto? Entonces aquí puede estar el polo del compensador en atraso de fase, vamos a hacer, llamarlo P2, por aquí estaría el cero del compensador en atraso, César son 2, inmediatamente aquí después debe estar el cero del compensador en adelanto, Z1, ¿sí? Ese Z1 pues ojalá esté más alejado del cero del compensador en atraso, y por aquí estaría el polo del compensador en adelanto, que es 1, ¿no? Entonces, de tal manera que el comportamiento en magnitud, pues es un filtro pasabajas, perdón, supresor de banda, muesca, y su comportamiento en fase, pues aquí vamos a tener una fase máxima de compensación de atraso de fase, que se resta, y aquí vamos a tener una fase de compensación máxima de adelanto de fase, que se suma. ¿Listo? Bueno. Entonces, básicamente esa es la respuesta en frecuencia del compensador, atraso adelanto de fase. Entonces, ¿cuáles son las características de un compensador atraso adelanto de fase? Entonces, pues el compensador atraso adelanto de fase, como podemos observar, pues se implementa acá, ¿no? Aquí estaría nuestro compensador de atraso adelanto de fase. Entonces,
Pues lo que hace un compensador atraso adelanto de fase es potencializar las ventajas que tiene el compensador adelante y el compensador en atraso de fase en forma independiente. Y segundo, lo que hace es pues cumplir con los requerimientos de condiciones estáticas de operación de un sistema dinámico, que muy posiblemente al lazo abierto es inestable. Entonces, el compensador lo estabiliza y potencializa las ventajas que tiene el compensador adelanto y atraso de fase. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un compensador adelanto-atraso? Pues, si el sistema es inestable a lazo abierto, pues muy posiblemente un compensador en atraso adelanto de fase lo estabiliza a lazo cerrado. Le aumenta su ancho de banda, ¿sí? O sea, su tiempo de respuesta es menor. ¿Por qué? Por el componente adelanto, ¿no? El filtro pasaltas. Aumenta el ancho de banda a lazo cerrado, pues eso se debe al compensador en adelanto, ¿cierto? Respuesta transitoria rápida, eso se debe al compensador en adelanto. Atenúa ruido de alta frecuencia, bueno, mejora la respuesta estable, pues eso se debe al compensador en atraso de fase. Amplifica ganancia de bajas frecuencias, eso se debe al compensador en atraso de fase. Mejora la previsión, eso se debe al compensador en atraso de fase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ventajas que cada compensador tenía en forma independiente se potencializan y obviamente, pues, digamos, se acercaría a un controlador bastante cercano a lo ideal, ¿no? Esas son las características del compensador adelanto-atraso de fase. Bueno, ¿cómo se diseña un compensador en atraso adelanto de fase? Pues el procedimiento de diseño largo, por así decirlo, es lo que hemos revisado. Primero, ¿qué hay que hacer? Pues, bueno, los mismos pasos que hemos revisado, de obtener la función de transferencia del sistema, de hacer el diagnóstico, ¿sí? Y obviamente el primer paso sería diseñar la red de compensación en atraso, luego diseñar la red de compensación adelanto de fase. Pues en este caso, ¿qué hay que calcular? En el compensador en atraso de fase hay que calcular 1 sobre T sub 2, que es el valor del cero. Uno tiene que calcular beta para tener 1 sobre beta T sub 2, que es el valor 1 sobre beta T2, que es el valor del polo del compensador, y obviamente la ganancia estática. En el caso del compensador adelanto de fase, entonces habría que calcular 1 sobre T sub 1, que sería pues el parámetro que nos define el cero del compensador en adelanto. Calcular alfa para obtener 1 sobre alfa T1 para obtener el polo del compensador adelanto. Y bueno, la ganancia estática ya estaría calculada aquí en el primer paso, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de diseño. Digamos que desde el punto de vista largo. Después, ¿qué se hace? Pues se conecta en cascada el compensador en atraso con el compensador en adelanto, ¿cierto? Y se realimenta con el sistema. Entonces ya con el sistema, pues si es analógico, pues se monta en forma circuital, si es digital, pues se monta en forma digital y se hace la parte de simulación para verificar el desempeño que cumplen las especificaciones y se implementa, una vez se hagan las pruebas y ajustes, pues se implementa el compensador en forma analógica o digital según se requiera. ¿Listo? Bueno, digamos que como ya sabemos cómo se hace el diseño del compensador en atraso de fase y cómo se hace el compensador en adelanto de fase, pues podríamos reproducir los procedimientos, eh, los procedimientos en forma secuencial, ¿sí? Pero bueno, hay unos métodos que nos simplifican, unos procedimientos que nos simplifican estos diseños, entonces lo vamos a hacer con el procedimiento simplificado, para que sea un poco más rápido, ¿listo? Bueno, entonces, ahora sí, el procedimiento de diseño completo del compensador adelanto de fase, adelanto de fase, ¿cómo sería? Primero, lo que siempre tenemos en cuenta en todos los diseños, obtener la función de transferencia del sistema a lazo abierto, o sea, tener la planta instrumentada y tener la función de transferencia de nuestro sistema. Que a lazo abierto puede ser la función de transferencia del sistema con el sensor, ¿sí? O lo que podemos decir, la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Segundo, definición de especificaciones dinámicas. Entonces, dinámicas, pues nos las da el sistema, ¿no? Nos da en términos de margen de fases, nos da en términos de ancho de banda. Y condiciones estáticas de operación, pues error en estado estacionario, dependiendo del tipo de sistema que tenemos acá a lazo abierto. Igual que en los diseños anteriores. Tercer paso, pues ver cómo es el sistema sin control, ¿sí?
solamente cosén realimentado. Entonces vemos cómo es el ancho de banda del sistema al ser realimentado, el margen de ganancia al ser realimentado, el margen de fase al ser realimentado. Muy posiblemente el sistema al realimentarse de pronto se estabiliza, ¿cierto? Entonces eso significa pues construir ese diagrama de ODE del sistema y ver su comportamiento sin control, solamente al realimentarse y ver sin control si se estabiliza o no y qué anchos de banda tiene. El cuarto paso, pues esto ya corresponde al diseño de la primera parte, que es el compensador en atraso de fase, y obviamente ese valor de K, si lo vemos acá, ese valor de K, pues ese valor de K es el que va a aplicar para todo el compensador en atraso adelanto de fase, ¿listo? Entonces aquí lo mismo que hicimos en el compensador adelanto de fase es calcular el valor de K que cumpla, para que el sistema cumpla con las condiciones estáticas de operación, que es el error en estado estacionario. Después, lo mismo que hicimos anteriormente para los dos diseños de compensadores adelanto de atraso de fase en flujo independiente, o sea, este paso también se repite. Entonces, es obtener la respuesta en frecuencia del sistema instrumentado, pero considerando la ganancia estática que hemos obtenido, ¿no? Y bueno, y se mide cómo es el margen de fase, cómo es el margen de ganancia, cómo es el ancho de banda del sistema sin compensar SC, pero considerando la ganancia estática. ¿Listo? Bueno, aquí podríamos proseguir con el diseño del compensador en atraso de fase, pero entonces, como lo hemos visto, pero entonces aquí hay una forma de hacerlo en forma simplificada. Entonces, el paso 6, ¿cuál es? Lo que se hace es diseñar, pues ya teniendo el valor de K, entonces vamos a diseñar el compensador en atraso de fase. Entonces, ¿qué hay que calcular? Pues, ¿dónde está el cero? ¿Cierto? El cero del compensador en atraso. Y necesitamos calcular el valor de alfa, que tiene que ser menor que 1, para ver dónde queda, perdón, el valor de beta, porque es el compensador en atraso de fase, el valor de beta que tiene que ser mayor que 1, para poder obtener el valor de 1 sobre beta T2, que es el valor del polo. Entonces, pues, una forma de hacerlo en forma simplificada, o sea, tomando ciertos atajos de diseño, es elegir la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, en el diagrama ODE que tenemos acá de K por GHS, se busca donde la fase sea menos 180 grados. ¿Sí? Y donde la fase sea igual a menos 180 grados, o sea, por ejemplo acá, qué rita, ese es el diagrama de fase. ¿Sí? Digamos que esta es la respuesta de fase. Nos ubicamos donde da menos 180 grados y proyectamos acá y aquí nos da la frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce, que es la misma que obtenemos acá para obtener el margen de ganancia, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia, podemos decir que esa frecuencia de cruce en nuestro sistema sin compensar es la máxima frecuencia que vamos a tener como referencia para diseñar nuestro compensador en atraso de fase. Entonces, como consideración de diseño, si aquí nos dio omega C, ¿sí? Como consideración de diseño, entonces se puede hacer el atajo de que definir la frecuencia del cero del compensador en atraso es equivalente a una década antes de omega C. Entonces, si aquí nos dio omega C, nos ubicamos aquí en 0.1 omega C, y esto podemos decir ya que es del cero del compensador en atraso de fase. ¿Listo? Entonces sería pues un atajo para obtener el parámetro T de donde está el cero del compensador en atraso de fase. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el paso 6 acá, para el compensador en atraso adelanto de fase, ya hemos calculado K y T2, ¿no? Bueno, el inverso de T2. Listo. Tenemos 1 sobre T2. Ya tenemos K. ¿Qué nos falta para el compensador en atraso de fase? El valor de beta. Entonces, en algunos textos, pues, facilitan aquí es margen de fase. Facilitan esta parte del diseño. Voy aquí a corregir esto. Pues simplemente a partir de la especificación de diseño, que es el margen de fase deseado, se puede obtener el valor de beta, ¿cierto? El valor de beta. Y teniendo el valor de beta, obviamente el valor de beta, hay que garantizar que ese valor de beta sea mayor que 1, ¿no?
Entonces, a partir del margen de fase deseado, ¿sí? Mediante esta ecuación, eh, pues, ¿qué conocemos de esta ecuación? De esta ecuación que conocemos, margen de fase deseado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos seno de margen de fase deseado y de este sistema de ecuaciones despejamos beta. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar beta, ¿sí? ¿Qué hay que considerar? Pues que ese valor de beta tiene que ser mayor que 1, ¿cierto? Y si tenemos el valor del 0, 1 sobre T2, el valor de K y beta, pues hasta aquí ya tenemos el valor del polo del compensador en atraso de fase. ¿Listo? Bueno. Entonces hasta acá ya diseñamos el compensador en atraso de fase. ¿Por qué? Porque reemplazamos el 0 y reemplazamos el polo. Bueno, entonces observen que es un poco más simplificadito el diseño acá del compensador en atraso de fase. ¿Qué nos falta para terminar el compensador en atraso adelante? Pues la parte de compensación adelante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ya aquí en el paso número 9 vamos a diseñar el compensador o la red de compensación adelante, ¿cierto? En ambos casos se está haciendo compensación parcial del margen de fase, entonces acá volvemos a hacer compensación del margen de fase. Lo que pasa es que en el caso anterior quitamos fase y aquí volvemos a sumar fase, ¿no? Recuerden que quitamos fase y después sumamos fase. Con el atraso quitamos y aquí con el adelanto sumamos. Bueno. Entonces utiliza el valor de magnitud de frecuencia omega c nuevamente, ¿cierto? Entonces estamos aquí. Ya sabemos que aquí la fase nos dio antes de hacerlo se hace en forma gráfica, ¿no? De cuando se alcanza, sería del sistema sin compensar, cuando se alcanza la frecuencia de cruce. ¿Sí? Entonces, bueno, si aquí ya tenemos, este es el diagrama de fase, entonces acá tenemos que ubicarnos en el diagrama de magnitud, ¿no? Y en el diagrama de magnitud, digamos que esta es la respuesta del diagrama de magnitud, no sé. ¿Sí? Por aquí está omega c, entonces, ¿qué medimos acá? Pues el margen de ganancia, cuando se presenta omega c. Ese valor, pues, recuerden que esto es el valor absoluto, ¿no? Entonces, si aquí da positivo, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es proyectar este margen de ganancia al otro lado, al otro lado. Si aquí da positivo, entonces se proyecta aquí en menos valor absoluto de margen de ganancia, ¿cierto? O si nos dio negativo, entonces se proyecta arriba en este punto, pero alrededor de omega c. Y lo que se hace es trazar una línea con pendiente de 20 decibeles por década, o sea, una línea de 20 decibeles por década es eh, una línea de ¿qué? De pendiente positivo, ¿sí? Que intersecte la línea de menos 20 decibeles, ¿cierto? ¿Sí? O sea, que pase por este punto que se definió acá, o sea, por acá, ¿cierto? Que cruce acá por menos 20 decibeles, y se proyecte hacia allá, con pendiente positiva de 20 decibeles por década. Entonces, la frecuencia donde se cruce acá por menos 20 nos da la frecuencia del cero del compensador en adelanto de fase. Y por aquí donde se cruce por 0 dB, nos da el valor de la frecuencia del compensador, del polo del compensador en adelanto de fase. O sea que si por ejemplo acá nos dio, por ejemplo, digamos aquí nos dio menos 0.5, pues en este punto, como está una pendiente de 20 decibeles por década, una década después aquí nos va a dar 5, ¿no? 5 radianes, ¿sí? O sea, mediante este método lo que se garantiza es que el cero esté más pequeñito una década antes del polo, ¿sí? Para cumplir las condiciones de análisis gráfico, pues fácilmente ya tenemos el valor del cero, una década después del cero tenemos el valor del polo.
O sea que en este caso se asume que alfa es igual a 0.1. ¿Sí? Para cumplir que el valor de alfa tiene que ser menor que 1. Esta es una forma de hacerlo. Hay otros diseños en los cuales asumen que alfa es igual a 1 sobre beta y también se podría tener resultados similares. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Pues el valor de K ya se tuvo de compensador en atraso de fase, ya se tiene. El valor de 1 sobre T1, pues ya sabemos, lo vamos a hacer ahorita gráficamente con el ejemplo, trazando esta recta, ¿no? Pues acá sabemos dónde está el valor del 0 del compensador en adelanto de fase. Y se asume alfa igual a 0.1 y ya tenemos el valor del polo del compensador en adelanto de fase. Y listo. Entonces, como ya tenemos los valores que se hace, pues se finalizó el diseño del compensador en adelanto, ¿sí? ¿Y qué se hace? Pues se reemplazan todos los valores, K, beta, T2, alfa, T1, ¿sí? Y se obtiene la función de transferencia total del compensador en atraso adelanto de fase. Aquí tenemos la componente de atraso, aquí tenemos la componente de adelanto, se montan en cascada y se simula el sistema para ver que cumpla con las especificaciones y se implementa el controlador una vez se hagan las pruebas de verificación de que se cumplan las especificaciones. ¿Listo? Bien, entonces, esta sería una forma de implementar el compensador atraso adelanto de fase, ¿cierto? Entonces, pues, como lo revisamos en forma independiente, ¿cierto? Entonces aquí estaría el compensador en atraso en cascada con el compensador en adelanto. Aquí que llega la señal del error, ¿no? O sea, aquí está el comparador, aquí está la referencia, aquí está la señal de realimentación, ¿cierto? Por allá, bueno. Y aquí se aplica, esta sería la señal de control UDS que va a la planta, ¿no? La planta que por allá se realimenta, bueno. Entonces, pues simplemente es colocar los dos circuiticos en cascada, ¿no? En serie. Esto pues nos definiría el compensador en atraso de fase, esto nos define el polo compensador en atraso de fase, esto nos define el cero el compensador en adelanto de fase, y esta red RC nos define el cero el compensador en adelanto de fase, ¿cierto? Esta es una forma, pues, simplificada de hacerlo, ¿no? Obviamente aquí el polo es más grande que el cero, y aquí el cero es más grande que el polo. Y hay otra forma simplificada que también están en los libros, por ejemplo, en el libro ustedes pueden revisar el texto de Savant o el texto de Valkenburg, donde se implementan sistemas analógicos o se sintetizan circuitos analógicos, filtros. Compensador es un filtro. Y este también podría ser una solución para implementar el compensador en atraso adelanto de fase con un seguidor, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es tener la red de compensación en atraso al comienzo circuital, la red de compensación en adelanto, la circuital. Este es un seguidor con ganancia unitaria de R3 sobre R3. R3 tiene la misma ganancia, ¿no? Y bueno, la relación R1C2 y C1R1 nos dan el polo y bueno, en este caso nos da el cero del compensador en atraso, y este nos da el polo del compensador en adelante. ¿Listo? Es otra forma de implementarlo. Observen que es mucho más simplificado que este, bueno, pero cualquiera de las dos síntesis circuitales funcionan. ¿Listo? Bien, y obviamente como ya se simula ese circuito, se simula el sistema, entonces si se quiere implementar en forma digital, pues utilizamos, primero hay que seleccionar un periodo de muestreo, hay que discretizar el sistema utilizando los diferentes métodos de discretización de sistemas digitales. En este caso, pues, recomendamos utilizar Toasty. Y bueno, y el sistema que tenía dos polos y dos ceros en forma continua, pues va a tener dos polos y dos ceros en forma discreta. Obviamente estos dos polos y dos ceros estarían ubicados en el semiplano izquierdo del plano complejo S, ¿sí?
Y para este caso, pues esos polos y esos ceros, si seleccionamos bien el premuestreo, van a estar dentro del círculo unitario en el plano complejo Z. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos ahora sí al diseño. El diseño, entonces nos dicen, bueno, este es un ejemplo en el cual nos definen, necesitamos diseñar una red de compensación atraso-adelanto para controlar un sistema. Bueno, entonces, aquí lo que asumimos es que este sistema, pues es un sistema ya a lazo abierto, o sea, básicamente es G, H, ¿no? O sea, esa básicamente es la función de transferencia del sistema a lazo abierto. O sea, el sistema ya instrumentado, ¿listo? El sistema instrumentado que va a tener en cuenta el sensor, que va a tener en cuenta la instrumentación, ¿no? Planta más sensor, función de transferencia del sistema a lazo abierto. Entonces aquí ya tendríamos pues el primer paso del diseño, pues ya claro, ¿por qué? Porque hay que obtener la función de transferencia, entonces se asume que ya el sistema es instrumentado y se obtuvo su función de transferencia a lazo abierto. Segundo paso, pues se definen especificaciones. Entonces, en este caso, se desea que la constante de error estacionario sea de la constante de velocidad sea de 10 segundos a la -1. Bueno, o sea, que esa será la constante de K sub B, ¿sí? Entonces, ¿qué se requeriría para tener ese valor de constante K sub B? En este caso, ¿por qué se calcula error en estado estacionario de velocidad? Bueno, muy fácil, pues porque el sistema es tipo 1, ¿cierto? Como el sistema es tipo 1, pues obviamente para seguir escalones, pues lo sigue con error 0, pero dado que el sistema de la función de transferencia del sistema a lazo abierto es sistema tipo 1, pues el error en estado estacionario de velocidad es finito. Entonces aquí nos dicen cuánto tiene que ser ese error. ¿Listo? Bueno. Siguiente paso, pues siguiente especificación, que el margen de fase sea o de sea 50 grados. Entonces aquí, con características dinámicas de operación, o sea, queremos que el sistema tenga un factor, o sea, desde el punto de vista de su equivalencia temporal, que tenga un suramortiguamiento con un factor de amortiguamiento de 0.5, ¿no? Sistema subamortiguado. Y adicionalmente nos dicen, queremos que el ancho de banda, el margen de ganancia deseado sea mayor a 10 decibeles. O sea que aquí observamos que hay otra especificación que no habíamos visto antes, bueno, que es que el margen de ganancia sea mayor. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Diseñar el compensador en atraso adelanto. Para ello, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir el paso número 3, que es el diagnóstico, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico del sistema a lazo abierto. Y pues ya que tenemos aquí MATLAB, pues lo voy a hacer directamente. Bueno, aquí, adelante voy a necesitar Simulink, más adelante voy a necesitar Sysotool. Entonces voy a abrir esos dos programas en forma simultánea. Y bueno, y voy a definir la función de transferencia del sistema. Entonces la función de transferencia del sistema es igual a ¿quién? A transfer function de ¿quién? El numerador vale 1 y el denominador, un polinomio que tiene 3 polos. Un polo en 0, o sea, ese factor de S más 1, factor de S más 2. Un polo en -1 y un polo en -2. Esperar ahí a que el sistema, a que MATLAB me responda, ¿sí? Mientras tanto aquí voy a ir avanzando aquí con el análisis. Bueno, mientras se carga MATLAB, entonces en ese diagnóstico, pues revisamos la función de transferencia del sistema, ¿cierto? Con MATLAB. Y bueno, digamos que a lazo abierto nosotros ya podemos concluir que el sistema es un sistema inestable, ¿no? ¿Por qué es inestable? Porque tiene un polo en S igual a 0, ¿cierto?
en S igual a 0. Entonces este polo en S igual a 0 hace que si nosotros le aplicamos al sistema lazo abierto, ¿no? Si aquí le aplicamos un escalón, pues la respuesta va a ser integradora, o sea, va a ser tipo rampa, ¿sí? Entonces vamos a observar que el sistema va a ser inestable. Y obviamente, pues lo que vamos a verificar, bueno, es qué pasa con ese sistema cuando lo realimentamos mediante diagramas de Bode, a ver si se estabiliza o qué pasa, ¿listo? Voy a volver acá, creo que más ya me abrió Simulink, aquí está abriendo Sysotool, y una vez ahora Sysotool, pues me permite abrir, me permite la definición de la función de transferencia para ver la respuesta al escalón y verificar que obviamente el sistema es inestable a lazo abierto. Vale, acá, step, abre la ventana. Me abrió la ventana, listo. Pues ahora sí, esta es la función de transferencia de nuestro sistema. Entonces voy a darle step G, ¿cierto? Y obviamente vamos a observar que como el sistema tiene un polo en S igual a 0, pues su respuesta es integral, ¿listo? Y bueno, vamos a graficar el diagrama de Bode del sistema G, ¿cierto? Obviamente es el diagrama de Bode del sistema ya realimentado para ver sus características en forma general, ¿no? En forma general. Voy aquí a ver esas respuestas. Voy a hacerle unos ajustes aquí a la gráfica para que se pueda apreciar mejor. Y lo mismo acá. Y un poco más. Listo. Entonces esta es la respuesta en frecuencia del sistema que al realimentarse. Bueno, no me voy a demorar mucho aquí viendo los márgenes de estabilidad. Utilizo MATLAB. Entonces acá pues observamos que el sistema al realimentarse es estable, ¿no? Es estable. El sistema al realimentarse tiene un margen de fase de 53 grados y el margen de ganancia de 15 decibeles. O sea que el realimentarse básicamente cumpliría con las especificaciones de diseño, ¿no? Y al realimentarse el sistema es estable, ¿no? El margen de ganancia y el margen de fase son positivos, pues al realimentarse se estabiliza, ¿listo? Bueno, pero la idea pues es diseñar el compensador. Bien, entonces vamos al siguiente paso del diseño. El siguiente paso del diseño pues corresponde a calcular el parámetro K, ¿no? El parámetro K. Entonces en este caso el parámetro K de la ganancia estática del sistema. ¿Cómo se obtiene el parámetro K de la ganancia estática del sistema? Pues haciendo análisis de error en estado estacionario, ¿cierto? Y según las especificaciones, ese valor de K sub B tiene que ser igual a 10, ¿no? Tiene que ser igual a 10. Perdón, el error en estado estacionario de velocidad tiene que ser 10, ¿no? Entonces, para que el error en estado estacionario de velocidad sea 10, entonces lo que hay que despejar es el valor de K sub B, ¿listo? Entonces, ¿cómo se calcula el análisis de error estacionario? Pues simplemente el límite S por K por G de S, cuando S tiende a 0. Eh, eh, entonces, aquí pues simplemente calculamos esto, se va este término con este término, y el valor de K es igual a, bueno, K sobre 2, K igual a K sub B igual a 20, ¿listo? Entonces, ese es el valor de K sub B. O sea, aquí ya tenemos el primer paso. Calcular K, listo. Siguiente paso, ¿cuál es? Hacer el análisis frecuencial del sistema con ese factor de ganancia. Bueno, entonces, con ese valor de ganancia, entonces voy a pasar acá. Entonces, bueno, esto es lo que voy a hacer en MATLAB. Voy a hacer acá en MATLAB. Voy a hacer, entonces, K es igual a 20. Y voy a hacer el diagrama de Bode. Bueno, voy a graficarlo allá donde está con el otro. Hold on, coma. Aquí le voy a dar Bode a
por G. Ahí ya teniendo en cuenta la ganancia estática. ¿Listo? La ganancia estática. ¿Dónde es que está esto? Acá. Entonces es la lineecita que está en en color, voy a colocarle color rojo para ver la diferencia, ¿no? Entonces, con la ganancia estática, pues lo que va a suceder básicamente es que el ancho de banda se incrementó un poquito, ¿cierto? Subió hacia arriba y obviamente el margen de, digamos, el diagrama de fase, pues no se modificó, ¿listo? No se modificó. Es lo mismo que tengo acá en la diapositiva. Solo acá. Es lo que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, este es el diagrama de fase, y estos son los valores que nos da el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces, ubicándonos esta sería la respuesta de magnitud del sistema sin compensar con la ganancia estática. Aquí tenemos la magnitud del sistema sin compensar, ¿listo? Y aquí la fase del sistema sin compensar. Entonces, el margen de fase, pues simplemente es ubicarnos aquí donde nos da 0 decibeles, que según lo que tenemos acá nos da más o menos en 2.43 radianes sobre segundo, ¿cierto? Y nos da más o menos, observen acá, nos da como 208 grados, ¿no? 208 grados. Entonces, el margen de fase del sistema sin compensar es igual a 180 menos 208, valor absoluto de menos 208 grados, ¿cierto? Valor absoluto. Entonces, 180 menos 208 aproximadamente es igual a menos 28 grados. Entonces, aquí lo que observamos es que el margen de fase ya es negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, el sistema con la ganancia estática es inestable por ahora. ¿Listo? Y el margen de ganancia, pues simplemente el margen de ganancia nos ubicamos cuando la fase vale menos 180 grados aquí. Eso se presenta más o menos en 1.41 radianes, ¿cierto? 1.41 radianes. Y aquí nos da un valor de da un valor de 10.5, 10.5, pero es valor absoluto, entonces menos 10.5. O sea, el margen de ganancia del sistema sin compensar es igual a menos 10.5 decibeles. Conclusión, el sistema, cuando se le coloca la ganancia estática y realimentarse, el sistema se inestabiliza. ¿Listo? Y obviamente aquí tendríamos más o menos el ancho de banda del sistema, que estaría alrededor de 1.5, 1.8, ¿no? Si aquí es un radian sobre segundo, aquí es 1.5, 1.8, ¿listo? Entonces, con la ganancia estática, para cumplir las condiciones estáticas, observen, el sistema al ser alimentado es inestable. ¿Por qué? Porque el margen de fase es negativo y el margen de ganancia es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, el compensador va a buscar la forma de estabilizar el sistema, cumplir con el margen de fase deseado, que son 50 grados, ¿cierto? Y bueno, y con este diagrama de magnitud, en este diagrama de magnitud, donde la fase es menos 180 grados, tenemos un dato importante en diseño que es omega C. Omega C es la frecuencia de cruce, que aquí nos dice ya cuánto es, 1.41. ¿Listo? 1.41. Bueno, aquí es lo mismo, pero con los comandos, ¿no? Margen de ganancia, menos 10.5 decibeles, 1.41 radianes, esta sería la frecuencia de cruce, margen de fase menos 28 grados, ¿qué quiere decir? Que a lazo cerrado el sistema es inestable, ¿listo? El sistema a lazo cerrado es inestable. Bien, entonces vamos a seguir con el procedimiento, voy a volverme acá con el procedimiento. Voy aquí a ver las características, bueno, acá están las características para que lo verifiquemos acá, ¿no?
Observen, margen de fase menos 28 grados, margen de ganancia menos 10.5 decibeles y frecuencia de cruce 1.41. Entonces, bueno, obviamente, mire, el sistema sin compensar, o sea, el sistema de la retroalimentar los estabilizaba, ¿no? Cuando le colocamos la ganancia estática, se desestabilizó, ¿listo? Entonces, para eso es que vamos a utilizar el compensador en atraso adelante de fase para estabilizarlo, ¿no? Para garantizar que sea estable. Bien, entonces según el procedimiento, voy a ver acá, ya cumplimos con el paso número 5. Ahora vamos al paso número 6. Ya tenemos omega C, ¿cierto? Ya lo calculamos. Según el diagrama de hoy, ya sabemos que nos da 1.41 radianes. Entonces, ¿qué se hace? Pues calcular la frecuencia del cero del compensador en atraso. ¿Dónde debe estar? Una década antes. Una década antes. Entonces, es lo que sigue. Entonces, si, si omega C, si omega C fue 1.41 radianes, ¿cierto? Entonces, la frecuencia del cero, haciendo el atajito, pues va a ser una década antes. O sea, la frecuencia del cero, el compensador en atraso es 1.41 dividido en 10, 0.141 radianes sobre segundo. Listo, ya tenemos observen que el valor del parámetro K ya lo tenemos que es 20, el valor del cero del compresor en atraso ya sabemos que es igual a 0.141 radianes. ¿Y qué nos resta? Pues calcular el valor de beta. ¿Y cómo calculamos el valor de beta? Conociendo el margen de fase deseado, ¿sí? Entonces, el margen de fase deseado, ¿cuánto es? 50. Entonces, vamos a hacer el cálculo acá por mala. Pues acá ya tengo el resultado de dar 7.54. Voy a ver si vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo acá por mala. Bueno, entonces, seno de omega C, ¿no? Pero en este caso, como MATLAB trabaja en radianes, pues tengo que pasarlo a radianes. Entonces, ya sé que es 1.41 por 180 grados dividido en pi, ¿no? Dividido en pi. Pues acá, no, 0.7798 y aquí la formulita para calcular beta menos 1, entonces este beta más 1 pasa al otro lado y beta menos 1. Entonces, beta más 1 pasaría a multiplicar, voy a hacerlo acá. Beta más 1 pasaría a multiplicar el seno y beta menos 1 pasaría a multiplicar el seno, lo que tengo acá. Entonces beta más 1 multiplicaría, entonces acá me dio negativo, aquí ya me dio positivo. Beta más 1 pasaría a multiplicar el seno. Perdón, es que aquí lo calculé mal. Aquí es el margen de fase deseado, ¿no? Aquí es 50. Pues esto me ha dado negativo. Ahora sí. 50 por pi dividido en 180. Es el seno del margen de fase. Está colocando el valor de la frecuencia de cruz. Es el seno del margen de fase. Listo. Ahora sí. Entonces, esto se multiplica por beta más 1. Entonces, 0.7660 por beta, que pasa al otro lado negativo, entonces menos más 1 nos da 0.23 y por el otro lado sería 0.760, 0.776, que sería el valor de esto que pasa, ahora sería más 1.
1.7760 y 1.7760 dividido en 0.2340 nos da el valor de beta, ¿listo? Pues aquí beta es igual a 7.58. Entonces, ¿que salió de dónde? De despejar 7.59, vamos a aproximar esto. ¿Qué fue despejar esto, no? Voy a hacerlo aquí. Entonces, acá el margen de fase deseado, ¿cuánto nos daba? 50, ¿no? Sino que yo lo pasé ya en MATLAB. Lo pasé en MATLAB a radianes, ¿no? Son solo 50 grados. Esto nos dio 0.77 algo. Entonces, 0.77 por beta, 0.76, ¿no? 0.76 por beta más 0.76 es igual a beta más 1, o sea, a beta menos 1, perdón. Entonces, este beta pasa al otro lado de igualdad para restar beta menos 0.76 beta igual, este menos 1 pasa al otro lado a sumar 1.76 y obviamente el beta es igual a 1.76 sobre 1 menos 0.76, que es lo que nos da acá, ¿listo? 7.548, ¿listo? Este es el valor de beta. ¿El valor de beta está bien calculado? Sí. ¿Por qué? Porque el beta tiene que ser mayor que 1. Conclusión, pues ya tenemos el valor de la ubicación del polo. ¿El 0 dónde estaba? El 0 estaba en 0.141, una década antes de la frecuencia de cruce. ¿Y el polo dónde está? Más hacia allá, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, aquí estaría el 0 y aquí estaría el polo, donde el polo es más pequeñito, ¿no? El polo es más pequeñito que el 0 en el compensador en atraso. Entonces ya tenemos la primera parte del diseño. Ahora, ¿qué seguimos? Pues con la parte del compensador en adelanto de fase. Entonces, con el compensador en adelanto de fase, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la ganancia cuando se alcanza la frecuencia de cruce. ¿Cuál es la frecuencia de cruce? 1.41. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo, ya lo que lo tenemos acá en MATLAB. En MATLAB voy a hacerlo acá. Ya está el diagrama de Bode. Me voy a ubicar en el diagrama rojo, ¿no? El diagrama rojo, porque es el que nos interesa. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Entonces, y me ubico en el diagrama de magnitud, ¿cierto? En la frecuencia de cruce, ¿cuánto es el margen de ganancia? Menos 10.5. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacemos es proyectar en la frecuencia de cruce, que es 10.5, ubicarnos ¿en dónde? En más 10.5 decibeles, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí gráficamente, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que limitar aquí la escala, para poderlo hacer acá, la escala de magnitud, específicamente en X. Voy a ubicarme desde punto 1 hasta 10 y voy a limitar el eje Y. Entonces el eje Y voy a limitarlo, por ejemplo, desde menos 25 decibeles hasta 20 decibeles. Bueno, creo que hasta 15 decibeles. Entonces aquí este es el paso en el que hay que hacer un análisis gráfico, ¿no? Entonces observen. Aquí tenemos la frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce es 1.41 radianes. El margen de ganancia ahí es menos 10.5. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos ¿en dónde? En 10.5. Entonces, por acá más o menos, si aquí es menos 10, aquí estaría la margen de ganancia de 10.5, ¿sí? Es proyectarlo acá, en este puntico, ¿cierto? Y aquí es donde se traza una recta. Voy a tratar de aquí colocar la recta. Insertar una recta. Una recta que pase por este punto, ¿sí? Que pase por este punto de 10, menos 10.5, o sea, aquí el margen de ganancia es de menos 10.5, aquí el margen de ganancia en esa frecuencia sería de 10.5, ¿no? Porque es el valor absoluto. Y ahí lo que se hace es trazar una recta que pase por ese punto con una pendiente de 20 decibeles por década. Entonces, aquí es 10.5,
digamos, hablando de décadas, ¿en qué frecuencia se presenta esto? En 1.41. En 14.1, pues ya estaríamos en 0 decibeles. Entonces, acá donde está 10.41, bueno, 10.41 me salté de la década, debe estar por allá, ¿cierto? Y en 0.141, que va a estar por aquí, va a cruzar con menos 20 decibeles. O sea, más o menos es esta recta, ¿sí? Más o menos es esa recta, ¿listo? Ahí traté de hacerla lo más posible. Más o menos es esta recta. Más o menos es esa recta, ¿cierto? Y entonces aquí, donde esta recta cruce con menos 20 decibeles, o sea aquí, en este puntico, nos da la frecuencia de cruce del cero, y donde cruce aquí con 0 decibeles, o sea, con esto con 0 decibeles, más o menos es la frecuencia del polo, del compensador, una década después, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace desde el punto de vista gráfico. Obviamente aquí ya en la positiva lo tengo bien calculadito, ¿sí? Entonces, miren, aquí están menos 10.5, entonces aquí ¿qué hacemos? Nos ubicamos en opciones del puntero. Ay, que no se me salga de acá. En opciones del puntero. Bueno, aquí están menos 10.5, miren, me ubico acá en 10.5. Ah, se me salió. Tengo que abrir la presentación. Entonces aquí es 10.5, aquí es menos 10.5, se traza la recta. Aquí va a cruzar exactamente por 0.5 radianes y aquí va a cruzar en 0 decibeles con 5 radianes. Entonces, ¿qué se tiene? Pues que la frecuencia de cruce del compensador es 0, del 0 es de 0.5 radianes y el valor del polo para el compensador adelanto es de 5 radianes. Y con eso pues ya tenemos la parte del diseño, ¿no? La segunda parte del diseño. Bueno, entonces ahora ¿qué nos resta? Pues nos resta es simular, ¿sí? Voy a ver si me acuerdo acá mientras se me abre MATLAB. Entonces voy a definir aquí, me abre la presentación. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El compensador en atraso. El compensador en atraso es igual ¿a quién? El compensador en atraso de fase es igual a transfer function de el numerador, que era 1, si no estoy mal, era 0.141, ¿cierto? El denominador era 1, y aquí es 1 sobre 1 beta, o sea, 0.141. Pues aquí se me trabó. 0.141 dividido en beta, que más o menos es 7.5, ¿no? 7.5 lo calculamos acá sobre beta. Entonces, este es el compensador en atraso de fase. Y el compensador en adelanto de fase, entonces sería el compensador en atraso de fase. El compensador en adelanto de fase, entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser una transfer function, ¿cierto? En este caso, el numerador es 1, 0.5, ¿cierto? Según el análisis gráfico, y aquí 1 espacio 5. 0.5 radianes, donde cruzaba ya en menos 20 decibeles la recta que trazamos, y 5 radianes, donde cruzaba por 0 decibeles. Entonces, el compensador trazo adelante, es igual ¿a quién? Acá, multiplicado por el compensador en atraso, multiplicado por el compensador en adelante.
es la función de transferencia de nuestro compensador a trazo adelanto. Entonces, pues como ya tenemos aquí SysOtool, pues la idea es, bueno, aquí ya me arrancó la presentación, voy a ir allá hasta abajito para que veamos dónde estábamos, por acá. Entonces, lo que les decía, aquí donde cruza con menos 20 decibeles, 0.5 radianes, donde cruza con 0 decibeles esa recta, ¿sí? Acá está 10 puntos, menos 10.5, entonces ubicamos en 10.5 sobre la misma frecuencia 1.41, ¿sí? Trazamos la recta de 20 con 20 decibeles por década, dependiente, aquí cruza por 0.5, aquí cruza por 4, ¿cierto? Y tenemos la función de transferencia del compensador en adelanto de fase, ¿listo? Y el compensador en atraso adelanto de fase, pues es la ganancia K, que ya la calculamos, el compensador en atraso en cascada con el compensador en adelanto. Entonces aquí voy a graficar los diagramas de O de todas las respuestas en frecuencia. Voy a hacer esto. Bueno, entonces voy a hacer primero la respuesta en el tiempo del sistema, ¿no? Entonces, el sistema con KGB, por eso, ¿cómo sería la respuesta al escalón? Entonces voy a decir sistema sin compensar. Sistema sin compensar. Entonces igual a feedback de G, bueno, con una ganancia K, entonces K por G, 1, menos 1. Ay, me falta una E, feedback. Y ahora el sistema compensado. Entonces el sistema compensado es igual a feedback de K, lo llame compensador atraso adelanto por G, 1, menos 1. ¿Listo? Y el sistema compensado. Voy a darle la respuesta al escalón del sistema C sin compensar. Bueno, como observamos en el diagrama de OE, los márgenes de ganancia y márgenes de fase eran negativos, entonces es inestable. Y aquí voy a darle step al sistema compensado, un compensador en adelanto de fase. Entonces esta es la respuesta del sistema compensado, ¿sí? Respondemos a 10 segundos, ¿no? Ahora vamos a ver el análisis de Bode del sistema sin compensar. Vamos a ver si lo podemos mejorar por SysOtool. Entonces voy a SysOtool, voy a File, voy a importar. ¿Qué vamos a importar? En G, pues vamos a importar la función de transferencia del sistema sin control, G, ¿cierto? Importar, close. En C, en donde está el controlador, vamos a importar el controlador adelanto atraso, que ya tiene el valor de K. Entonces lo importamos, ok. Y aquí vamos a revisar. Bueno. Entonces observen lo que sucede acá. Vamos a analizar el diagrama del lugar de las raíces del sistema. Entonces, lo que se ve en las X, estas X azulitas, son los polos del sistema a lazo ¿qué? A lazo abierto, ¿sí? Tiene un polo en -2, un polo en -1, y aquí se debe ver un polo en 0, ¿no? Y lo que se ve en moradito son los polos del sistema a lazo cerrado. ¿Dónde están los polos del sistema a lazo cerrado? En ese plano izquierdo, el plano complejo, luego el sistema se estabiliza. Y lo que vemos con X rojo, ¿sí? Con X rojo, a ver si acá podemos hacer un poco más de suma a esto. Ya vimos que todos los polos están rasurados. Este X es el del compensador en adelanto, el polo del compensador en adelanto y el cero del compensador en adelanto. Y lo que vemos mucho más acá es el cero del compensador en atraso y el polo del compensador en atraso.
¿Listo? Lo importante acá es que el sistema se estabilizó, ¿cierto? Se estabiliza. Todos los polos están ubicados perdón, el ciclo izquierdo del plano complejo ese. Ahora lo que nos interesa acá, el diagrama de Bode, ¿sí? Observen, entonces lo que tenemos acá, este polo y este cero, tenemos acá, son los del compensador en atraso. Este cero y este polo son los del compensador en adelanto. Entonces observamos que los polos del compensador en atraso son más pequeños, polos y ceros del compensador en atraso son más pequeñitos que los polos y ceros del compensador en atraso. Y lo que nos interesa es, bueno, cumplir con las especificaciones. ¿Qué nos pedían las especificaciones? Pues la ganancia estática que ya se cumplió con el valor de K. Segundo, que el margen de ganancia fuera mayor de 10 decibeles. ¿Aquí qué sucede? ¿Cuánto es? 13.1 decibeles. Y lo tercero, que el margen de fase fuera de 50 grados. ¿Aquí cuánto está? 51.5 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos mejorar ese margen de fase? Sí, haciendo lo que les decía, el loop chopping. ¿Qué es loop chopping? Pues mover el polo, el cero, el compensador en adelante, el compensador en atraso, moverlo de tal manera que ese margen se ajuste a lo que nosotros llamamos 50 100. Voy a tratar moviendo aquí perdón. Voy a tratar de mover este polo para dejar en 50. Observen, ahí lo dejamos ya en 50, ¿sí? Lo que hice fue mover únicamente el polo del compensador en adelanto de fase, el de adelanto de fase, ¿no? Se sigue manteniendo el margen de ganancia, entonces ahí ya hemos ajustado el diseño, ¿no? Queremos ver la respuesta al escalón, pues aquí podemos ver la respuesta al escalón. Obviamente el sistema, la respuesta que vemos en azulito es la respuesta del sistema compensado, ¿cierto? Es estable. La señal verde es la señal de control, pues ahí observamos que la señal de control está un poco grande, ¿cierto? Entonces la podemos saturar si es necesario, pero está cumpliendo con las especificaciones de diseño. Y lo otro que podemos observar acá en design, pues es el compensador, ¿no? El compensador. Observen que acá el compensador pues va a tener los mismos valores del compensador en atraso de fase. Lo que se modificó fue la ubicación del polo en el compensador en adelanto de fase. Entonces, si queremos mejorar pues el diseño con el loop chopping, pues lo que podemos hacer es exportar. Vamos a File, exportar. ¿Qué vamos a exportar? El compensador, el controlador, ¿sí? A lo que ajustamos por loop chopping. ¿Hacia dónde? Hacia el workspace. Le damos Yes, ¿ok? Y ya se reemplazó, ¿sí? Acá ya se reemplazó. Voy a ir aquí al workspace y aquí ya tenemos el compensador en adelanto, atraso. Perdón, es atraso, adelanto. Esa ya sería nuestra función de transferencia y ya el sistema ya moviendo. Observen que el polo antes estaba en 5, ¿no? ¿Y qué pasó? Se pasó a 4.5. Pero esto me afectó directamente la ganancia estática que antes estaba en 20. Bueno, pero eso sucede, ¿por qué? Porque hicimos el ajuste del loop chopping. Entonces, como ya tenemos un controlador mejorado, entonces, ¿qué se hace? Pues se implementa en forma análoga, se implementa en forma digital, ¿sí? Y la idea, la parte final, pues aquí me interesaría revisar el comportamiento y el sistema en diagramas de Bode. Entonces, voy a dar Bode, bueno, voy a definir una nueva figura. Voy a graficar el diagrama de Bode del sistema K por G, ¿cierto? El sistema sin compensar. Voy a darle Hold On. Voy a mostrarles el diagrama de Bode únicamente del compensador, o sea, compensador en atraso adelanto de fase. Voy a dejarlo aquí, por ejemplo, de color rojito, ¿sí? Y voy a graficar el diagrama de Bode del sistema ya con el compensador. Compensador atraso adelanto. Atraso adelanto, como el color. Entonces acá voy a arreglar esto un poco mejor.
eh, para que se vea mejor todo este esquema y poderlo analizar de una mejor manera. Un font, aquí lo mismo, grilla. Voy a darle un poquito más de grosor a la respuesta en rojo, voy a darle un poquito más de grosor a la respuesta en verde y voy a darle un poquito más de grosor a la respuesta en azul. Entonces lo que tenemos en la respuesta en azul, ¿qué es? En azul es la respuesta del sistema sin compensar. ¿Sí? Darle clic derecho, con la gran margen de ganancia. Entonces el sistema estabilizó y está cumpliendo con la especificación de que el margen de ganancia fuera mayor de 10 decibeles. Margen de fase, bueno, aquí, margen de fase del sistema sin compensar, menos 28 grados, inestable. Pero al ser compensado, como lo ajustamos ya con el compensador, miren, 50 grados. Perfecto, es el sistema. Como el sistema sin compensar es inestable al realimentarse, pero se estabiliza y cumple con las especificaciones de las especificaciones de diseño en la frecuencia al realimentarse. ¿Listo? Y lo que observamos en rojo, pues es la respuesta de magnitud. Voy a ver si aquí la puedo ajustar un poco más. La voy a ajustar para que se vea específicamente. Voy a hacer este primero. Voy al eje Y. Lo voy a dejar por ahí hasta menos 20, menos 10. Y aquí hasta 40 decibeles, creo que estará bien. Sí, perfecto. Y voy a ver aquí el diagrama de fase. El diagrama de fase voy a trabajar desde menos 100 hasta 100. Hasta 100. Para ver lo que hizo el compensador, ¿no? Así, así compensador. Entonces, observen el compensador, miren. El compensador amplifica bajas frecuencias, hace un notch acá, ¿cierto? Atenúa en frecuencias intermedias y amplifica altas frecuencias. Este es el comportamiento del compensador en atraso y lo que tenemos acá, el compensador en adelanto. Y lo que sucede, pues acá entre estos valores está el cero y el polo del compensador en atraso, entonces aquí se quita fase. Y entre estos valores está el polo y el cero del compensador en adelanto de fase y aquí se suma fase. Para ver la respuesta en frecuencia del compensador, adelanto, atraso de fase. Y ya, pues, para no quitarles más tiempo, nos extendimos un poquito en la clase, pero la idea era revisar esto para que el próximo viernes pues, nos dediquemos a digitalización. Es en MATLAB. Voy a abrir la plantilla de diseño que nosotros hemos utilizado, la plantilla de diseño, para verificar cómo se comporta el sistema frente a perturbaciones. Entonces voy a ir aquí a control, donde están las simulaciones de control, y voy a ir donde tenemos la plantilla. La plantilla, y sobre ella pues vamos a montar el compensador y vamos a ver cómo es su comportamiento frente a perturbaciones y obviamente si sigue rampas, ¿no? Bueno, entonces en el controlador, ¿qué voy a colocar? Pues el compensador en atraso adelanto que diseñamos. Entonces compensador atraso adelanto. El que mejorado, ¿no? El que fue el compensador que le hicimos loop chopping, ¿no? Modelado de lazo. Ok. O sea, hicimos el diseño basados en un procedimiento, nos dio una buena aproximación, ¿no? Aquí, pues, la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Bueno, voy a simularlo por ahí hasta 30 segundos. El escalón aquí fue de 1 en un tiempo de 1 segundo. Aquí voy a colocar la perturbación por ahí a los 20 segundos, ¿cierto? Con un valor, un 10% del estímulo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque, digamos, yo voy a controlar un sistema de temperatura y el control está alrededor de 100 grados centígrados. Pues es imposible que yo tenga una perturbación de 100 grados centígrados, ¿no? Una perturbación
admisible sería un 10%, o sea, 10 grados centígrados puede ser una perturbación, ¿sí? Por eso es que acá el escalón está en 1 y aquí el perturbación en valor de 0.1, las perturbaciones no pueden ser tan grandes, ¿no? Voy a colocar bloque de saturación entre 15 y menos 15, pues porque recuerden que el sistema tiene una señal de control bastante grande, ¿no? Pero bueno, voy a colocarle 30 para verlo sin saturación y después verlo con saturación. Simulamos y vemos la respuesta del sistema ante perturbaciones. Listo, ya simuló. Miren, entonces lo que tenemos en la parte superior, pues es la señal de referencia y la señal de salida del sistema, ¿no? Entonces la señal de salida del sistema, obviamente, miren, pues tiene un comportamiento subamortiguado y al final sigue perfectamente la referencia. A los 20 segundos se presentó la perturbación, miren, perfectamente rechaza la perturbación. O sea, tiene muy buenas características de ancho de banda, que es, responde relativamente, miren, en menos de 10 segundos ya responde el sistema. Y adicionalmente, en el régimen permanente, su error, acá lo podemos ver en la tercera gráfica, en la parte inferior, el error en régimen permanente es 0, ¿no? Es 0. Y adicionalmente, pues, lo que tenemos acá es que esta señal de control, que es la segunda gráfica, tiene un pico bastante grande en el transitorio. Entonces aquí es donde digo, bueno, ¿cómo lo hacemos implementable? Pues simplemente saturando. Podemos saturar acá con el saturador para dejarlo entre 15 y menos 15 voltios para ser implementado en forma análoga. Entonces ahí se satura la señal de control, pero muy posiblemente la respuesta se va a mantener muy similar, ¿no? Aquí lo que se hizo fue quitar ese pico de más de 15 voltios que había en la señal de control. Y ahora pues la idea es revisar, bueno, ¿será que sigue rampas? Entonces voy aquí a Simulink, para agregar un generador de señales para verificar que el sistema sigue rampas. Vamos a ver que pues es un sistema tipo 0, ¿cierto? Tipo 1, perdón. Pero entonces la idea es que el sistema siga rampas con un error en estado estacionario permisible. Entonces, voy a darle aquí 1 dividido en 10, a ver. Aplicar, ok, y vamos a ver. Le hice la frecuencia muy pequeña, muy grande, perdón. A ver qué pasa. Es al revés. Sobre 20. Pero no. Quiero ver más ondas. Frecuencia. Ahora sí. Entonces ahí lo que podemos observar es que pues esta es la entrada son señales rampas, ¿cierto? Y obviamente debido al error en estado estacionario, pues el sistema sigue las rampas, ¿cierto? Sigue las rampas, obviamente con un error en estado estacionario finito, ¿cierto? Finito en el seguimiento, ¿no? El error pues trata de ser 0, pero no es 0, es finito cuando ingresamos rampas. Y la señal de control, pues donde se presentan los transitorios grandes, pues se limita a señales de control que se limitan hasta 15 voltios, ¿no? Entonces, bueno, aquí también se observa la perturbación a los 20 segundos, que obviamente el sistema responde ante la perturbación. Entonces tiene una muy buena respuesta, ¿no? Aquí un medio, sea mucho mejor. Ahora sí, entonces ahí se ve la respuesta del sistema ante el seguimiento de rampa, la sigue. ¿Pero qué? Con error en estado estacionario finito, pues basado en las especificaciones que ya comentamos, dado que el sistema es un sistema tipo, ¿listo? Bien, muchachos, entonces hasta aquí pues ya terminamos lo que corresponde al diseño de compensadores en adelanto, atraso de fase.
y atraso adelanto de fase. El próximo viernes pues ya terminamos el tema, simplemente yo voy a hacer un paréntesis para que vean cómo se digitaliza en detalle los compensadores, ¿no? Que es lo que nos faltaría, porque la implementación circuital ya es muy intuitiva mediante la síntesis de los circuitos, ¿sí? Estableciendo dónde va el cero, dónde va el polo, ¿sí? Cero polo, ¿sí? Y despejando valores de resistencia, ¿sí? O sea, la implementación análoga no tiene ningún problema, ni su simulación, ¿no? De pronto, pues para recordar, porque sé que algunos no han visto procesamiento digital de señales, están viendo a la par con control, pues para mostrarles rápidamente cómo digitalizamos los controladores el próximo viernes. Recordemos que la guía de laboratorio que estaba programada este viernes se aplazó para de este viernes en 8. Bueno, muchachos, entonces, pues todo esto era la sesión de hoy. Le hicimos un poquito larguita, pero ¿por qué? Para alcanzar a ver el tema. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Ingeniero, una preguntita. Sí, señor. Es que en el aula aparece que el modelado del proyecto final es para la otra semana, pero pues con este tema de la pandemia y de la virtualidad no sé cómo se va a tratar de ahora en adelante, digamos, esa parte del proyecto. El modelado es